Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Jeremiah Reynolds fue un periodista, aventurero y escritor norteamericano nacido en el siglo XIX, cuya vida estuvo marcada por su espíritu explorador y su pasión por los relatos de viajes. Conocido por su ambición y tenacidad, Reynolds obtuvo el apoyo inicial del gobierno de Estados Unidos para realizar una expedición al Polo Sur. Zarpó desde Nueva York en 1829 a bordo del Anawan, con la esperanza de alcanzar el continente antártico. Sin embargo, tras varios percances y un inesperado amotinamiento en Valparaíso, Reynolds y su compañero Watson decidieron continuar su periplo por Chile, donde dejaron una huella importante con sus relatos. A lo largo de su viaje, Reynolds recorrió varias ciudades como Concepción y Talcahuano y fue testigo de la majestuosidad de la naturaleza, especialmente al ascender el volcán Antuco, cuya actividad le impresionó profundamente. Nuestro viaje a través de la región araucana ha estado lleno de profundo y absorbente interés y hemos visto todo, desde el río Biobío hasta el sur de Valdivia, ascendiendo todos sus nobles ríos y puesto nuestras barras y estrellas nacionales en la cumbre de 2 montañas volcánicas. Hemos visto al guerrero araucano en todo su orgullo y grandeza. Así resumía Reynolds de manera bastante completa sus logros en territorio araucano. Sus crónicas, publicadas en importantes medios en Nueva York y Londres, captaron la atención de sus contemporáneos. Además, su obra Mocha Dick, que inspiró a Herman Melville a escribir su famosa novela Moby Dick. Hoy vamos a conversar con Daniel Quirós, autor del libro Jeremiah Reynolds en Chile, viajes olvidados, escritos fragmentarios y conocimientos esporádicos. Él estuvo a cargo del estudio, recopilación, traducción y notas. Bienvenido, Daniel, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación que hacemos desde el Museo Histórico Nacional. Muchas gracias a ustedes por la invitación y listo para responder las preguntas. Bueno, yo tengo aquí en mis manos este libro publicado por el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana sobre Jeremiah N. Reynolds, que nos pareció bastante fascinante, además sobre todo en esta época, porque habla, por supuesto, de viajes olvidados, escritos fragmentarios, conocimiento esporádico, con una ilustración además que tiene en la portada del libro que llama bastante la atención. Pero como estamos en época de viajes, de vacaciones, de verano, justamente nos llamó la atención este tema de estos viajeros antiguos. Así que quería preguntarte, para ir entrando en terreno, Daniel, ¿cómo descubres a este personaje Jeremiah Reynolds? ¿Cómo llegas a él? A ver, fue una cosa relativamente circunstancial. Yo tenía un proyecto que era sobre el estudio de la caza de ballena en las costas de Chile. Tremendo tema. En el que estuve involucrado, unos 10 años, y en algún momento leí un antiguo cuento-novela que escribe Jeremiah Reynolds, que se llama Mocha Dick. Este es un texto bien interesante que lo escribe. Se supone, digamos, que la información que obtiene para escribir ese relato la consigue en Chile, mientras él estaba en Chile. Y escribe este relato que en el fondo no es un hecho histórico, es un cuento, digamos, una novela pero que en la que involucra datos, información que él recoge, digamos, a través de su vida. Y la integra en este libro que, según algunos, es como la inspiración para Moby Dick. Claro. Para el libro, digamos, la novela de Melville, que es posterior. Libro. Claro, que es posterior, digamos. Pero ahora no está muy demostrado que eso sea efectivo, digamos, que realmente Melville se haya como inspirado en Reynolds para escribir su libro. Pero es un tema que discuten los especialistas, sí, en literatura. Bueno, pero a partir de la lectura de ese texto, bueno, yo me enteré, digamos, que Reynolds había estado en Chile, que había estado un buen tiempo en Chile, no solo un mes o una semana,
Y eso me quedó ahí en la cabeza, no seguí investigando eso. Y más adelante, ya, qué sé yo, hace un par de años, recibí una consulta sobre más información sobre este personaje. Y bueno, ahí me di cuenta que en realidad no tenía mucha información sobre este personaje. Entonces, bueno, empecé a buscar, a leer algunas cosas que se habían escrito sobre él, otras cosas que él había escrito también. Bueno, y en esa búsqueda me encontré con que, bueno, él había estado en Chile 2 años, que había recorrido la Araucanía en una época en que no era fácil hacerlo, y que había dejado algunas cosas, digamos, escritas sobre estos viajes. Entonces me pareció como un trabajo que podía ser interesante, era recoger un poco todo esto que él había escrito y, digamos, analizarlo, verlo y darle un cierto contexto histórico y transformarlo en un libro. Y ese un poco fue el proceso. Qué increíble cómo los temas llegan a las manos de uno, como tú decías, a veces de manera fortuitas, circunstanciales. Vamos a este personaje, a Jeremiah Reynolds. ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Cómo es que escribe este cuento, novela de Mochadí? Que bueno, después está Francisco Ortega en su versión. Sí, en la Yo he ido a versión, ver una versión en el versión de teatro Ortega. también. Versión de Claro. Ortega. Sí. Bueno, él es un personaje muy, muy particular. Es un personaje bien, digamos, discutido, es bien polémico, es un tipo que no tiene una gran formación académica, va a la universidad un poco, pero toma algunos cursos, de una familia relativamente de escasos recursos. Es un personaje típico, yo diría, estadounidense, que significa un hombre que se hace a sí mismo, ¿no? Y eso es él. Entonces, en el fondo, él se interesa un poco por este tema de los viajes, porque él era un seguidor en los momentos de la teoría, digamos, de que la Tierra era hueca, ¿sí? Y que estaba habitada internamente, y que la Tierra tenía 2 agujeros en los polos, digamos, por donde se podía ingresar a esta Tierra, digamos, subterránea. ¿Ya? Y bueno, él da algunas conferencias con el promotor un poco de esta teoría, que es Sims, y empieza, digamos, a interesarse por esto, y yo creo que le surge la idea de ir a estos lugares, ir o al Polo Norte o al Polo Sur, para, bueno, averiguar si es verdad que había un agujero, digamos, en los polos donde se podía entrar a la Tierra. Ahora, eso es como una cosa, como diríamos, como una especie de antecedente fantasioso, digamos, de su interés. Pero Pero es sí, como del estilo Julio Verne, no sé si es de la época. es anterior a Julio Verne, ¿no? Anterior a Julio Verne. Él es, digamos, en la misma época de Edgar Allan Poe. Hay mucha gente que considera que Reynolds influye a Edgar Allan Poe también, o sea, no solo a Melville, sino a Poe. Entonces, bueno, es un personaje bien particular, pero lo más importante es que él se transforma en una especie de publicista y promotor de la necesidad que tenía Estados Unidos de hacer exploraciones científicas. Que Estados Unidos no se podía quedar atrás. Estamos hablando de 1820, 1830. Estados Unidos no se podía quedar atrás. Las otras potencias mundiales estaban haciendo viajes de exploración. Claro, Inglaterra, Rusia, sobre Inglaterra, todo, sí. etc. Alemania. Entonces él considera y le hace mucha propaganda a estos viajes, ¿ya? Y dentro de esa propaganda, bueno, convence a un presidente de Estados Unidos, John Quincy Adams, y a su ministro de Marina, y le prometen, digamos, financiar una expedición. Esta cuestión, como todas las cosas que pasan, políticas, digamos, sale elegido otro presidente en Estados Unidos, y al otro presidente no le importa, no le interesa, no lo cree, tampoco es necesario. Y bueno, le quitan el financiamiento, no el patrocinio, y él busca financiar esta expedición por otros medios y consigue un financiamiento de empresarios loeros de Nueva Inglaterra, de Stonington específicamente, y que ellos, digamos, se encargan de financiar la expedición siempre y cuando esta expedición fuera una expedición científica, por un lado, pero también económica, o sea, que también se casara al lobo, digamos.
se explorara, pero también tuvieron... Y ahí se embarca un poco él en esta expedición, que es un poco que es como la que origina, digamos, su permanencia en Chile. O sea, la motivación, el objetivo eran los lobos marinos. Yo creo, lo que pasa es que el objetivo de los financistas de la expedición era en realidad obtener algún tipo de beneficio económico de este viaje, explotando algunas colonias de lobos marinos que se sabía que habían en el sur. ¿Y qué hacían con los lobos marinos? ¿Sabes tú? Las pieles. Eran los famosos lobos finos, a los que se le mataban, sacaban las pieles y esas pieles las vendían, digamos, en Cantón o en Londres, digamos, para hacer fundamentalmente prendas de vestir, gorro, abrigo, ese tipo de cosas que se usaban en esa época. ¿Eh? Wow. Bueno, sí. Y bueno, pero Reynolds en sí, él tenía más bien objetivos más como científicos, más de exploración, de conocimiento, etc. Pero era la única forma en ese momento que había para poder hacer esta expedición. ¿Y él quería venir aquí a Chile específicamente o es lo que le resultó de acuerdo a los fondos que le dieron? Lo que pasa es que él era uno más en la expedición, no era el jefe de la expedición ni nada, él era uno más, digamos. Se supone que habían tres, entre comillas, como científicos a bordo de los barcos. Uno era él, Reynolds, que científico no tenía mucho. Otro era James Eight, que sí era un naturalista importante de Nueva York, etc. Y el otro era un tal Dr. Watson, que no sabemos muy bien si es verdad que hay un Dr. Watson aquí o este es un Dr. Watson como los de Dr. Watson de Sherlock Holmes. Y esto es por lo que él cuenta. Es lo que él cuenta y lo que otros cuentan también. Pero es básicamente, claro, es básicamente su discurso al respecto. Porque en el fondo el objetivo científico de la expedición era ubicar unas islas que otros viajeros habían señalado que existían hacia el sur, digamos, del extremo sur de Sudamérica. Había otros marinos que habían pasado por ahí, por el Cabo de Horno, etcétera, habían dicho que habían unas islas. Y en el fondo esta expedición tiene como objetivo tratar de ubicar esta isla y registrarla en un mapa que de verdad existieron, ¿no? Y a propósito, y además hacer otras cosas, ¿no? Obtener animales, obtener plantas, qué sé yo, recoger minerales, fósiles, lo que se encontrara que pudiera ofrecer un mejor conocimiento de la zona. Entonces, bueno, el viaje, llegan a la Antártida, que es súper interesante el viaje. Perdón, Daniel, ¿salen desde dónde? Salen desde Nueva York y desde Stonington, en Nueva Inglaterra. Desde Isla. Después viajan, viajan, hacen una escala en las islas de Cabo Verde, que era típico, digamos, que se hacían esa escala porque ahí se recogía sal para salar las pieles. Y luego van a la isla de los Estados, que eso queda como que frente un poco a Tierra del Fuego, y de ahí a las Shetland. Las Shetland son como las islas que están hacia el norte de la península antártica, pero son islas antárticas ya. Y ahí están un tiempo, porque las islas que ellos estaban buscando estaban como al occidente de esas islas. Entonces, van y están como un mes más o menos en las Shetland, y bueno, y no les va muy bien en nada, no encuentran la isla, no matan muchos lobos, no encuentran demasiadas cosas, etc. No es una expedición exitosa, ¿no? Y se devuelven hacia el norte, para, en el fondo, ya buscando cazar lobos. Sí, al final, la cosa es cómo financio el viaje. Claro. Llegan a la Isla Mocha, están un rato en la Santa María y llegan a Valparaíso, uno de los buques, el Anahuac. Y llega con Reynolds a Valparaíso. Y bueno, él está unos días ahí, luego sigue viaje. Juan Fernández, cuando están en la Isla Santa María, él le pide al capitán del barco que lo deje ahí, que él va a entrar a conocer, digamos, a los mapuches, a los araucanos, dice. Porque la a él le Isla interesa. Santa María, ¿dónde está? La Isla Santa María está en el Golfo de Arauco. Está frente como a Coronel, a Lota. Estoy pensando en las islas que yo he visto por ahí. Esta es una sola isla, se llama la Isla Santa María, es una isla que está como justo en el borde de la península de Arauco. Entonces, bueno, y él llega a Arauco,
al fuerte, había un fuerte chileno ahí, en pleno territorio, era eso, pleno territorio mapuche, e intenta ingresar a territorio araucano por ahí. Y no lo dejan los mapuches. No le permiten el ingreso. Daniel, perdón, pero para de nuevo recordar la fecha de la que estamos hablando para que nos quede claro que el Estado de Chile no entraba ahí todavía. 1830. Ya, Chile venía saliendo de una guerra civil, más o menos importante, bien costosa. El territorio mapuche era un territorio independiente. O sea, no había ahí control del Estado, y para poder ingresar a ese territorio había que tener autorización de los grupos mapuches. O sea, no había otra posibilidad de ingresar, no se podía ingresar subrepticiamente. Así es que, claro, estamos en una época en la que Chile llegaba hasta el Biobío, o un poquito más, digamos, pero ahí ese era un límite. Entonces, como te digo, Reynolds intenta entrar por ahí, no le resulta, se da a Concepción. De Concepción, el que era en ese momento gobernador de Concepción y futuro presidente de Chile, General Prieto, le dice que no se atreve a entrar porque no le puede asegurar, digamos, su supervivencia. Exacto, y él decide igual ir. Entonces se va bordeando el Biobío hasta Antuco. Entonces dice, va a ingresar al territorio mapuche por atrás, por la cordillera, no por acá. Bueno, lo interesante es que él relata ese viaje, todas las peripecias, lo que le cuesta, su contacto con los pincheiras, con los bandidos. O sea, sí. Sí, no, ha sido una historia entretenida, una historia interesante. Y bueno, y trata de entrar por ahí, tampoco puede. También no lo dejan entrar. Entonces, ahora, él, desgraciadamente, no hay un texto que relate cómo logra efectivamente entrar, porque en algún momento le dan permiso para pasar, y él va desde más o menos Los Ángeles a Valdivia, un viaje. Y de ese viaje, que es un viaje que hace por tierra, no se sabe nada, no hay ningún documento al respecto. Y después él llega a Valdivia, y de Valdivia va a Villarrica. Y Valdivia, por cierto, ya ahí se acababa esta frontera. Claro, Valdivia había ahí una ciudad chilena, no tan desarrollada, porque estamos hablando de 1830, antes de los alemanes, antes de todo esto. Y bueno, llega a ese lugar, y de ahí hace otra exploración. Va al buscar Villarrica, entra a la ciudad de Villarrica, que estaba destruida, porque había sido destruida por los mapuches, no había sido reconstruida todavía. Era una ciudad que los mapuches no lo dejaban ver a nadie. Él logra verlo, se hace pasar por médico y que sana un cacique, y bueno, es toda una historia. Logra, y luego él, digamos, vuelve de nuevo a Valdivia, pues sale a Imperial y va y conoce también la ciudad de Imperial, que era otra ciudad que estaba también, había sido también destruida y que también estaba en las ruinas. Entonces él relata un poco esas cosas. Y bueno, luego vuelve a Valdivia, de ahí va a Valparaíso, y ahí un poco le pierde uno la pista también. Parece que viaja a Concepción, trata de establecer algún negocio en Concepción, según algunos datos que uno tiene. En Concepción se le ofrece, hay un ofrecimiento de que sea el cónsul de Estados Unidos en Talcahuano, como era norteamericano y todo, pero al final él se devuelve en el año 32, le ofrecen un cargo en un buque de guerra norteamericano que está en Valparaíso, el Potomac, y él aborda el buque como secretario privado del capitán y se va desde Chile. Y ahí, bueno, sigue su vida, pero ese es su paso. El año 30 que llega y el 32 que se va. Y en ese lapso, entre el 30 y el 32, él recorre Chile. Desgraciadamente no se conoce demasiado detalle de su estancia. Y el libro lo que hace es un poco recoger el material que hay. ¿Y cómo llegaste a ese material? Yo no sé si él llevaba un diario de vida, lo mencionan por ahí en otros escritos. ¿Cómo fue todo ese proceso de seguirle la pista a este hombre que, por lo que nos has dicho, me parece como bien busquilla? No sabía muy bien qué es lo que iba a hacer, le llamaba la atención ciertas cosas, pero andaba buscándose la vida. Sí. Bueno, él dice, digamos, que lleva un diario de todo este viaje, ¿no? Él escribe el diario del viaje del Potomac, del otro barco,
Y él dice, cuando él describe ese viaje, él dice que está escribiendo un relato un poco de su viaje anterior. Ese relato no existe, digamos, no está perdido. Yo tengo duda de que si lo escribió alguna vez. No se sabe. Él dice que llevaba un cuaderno donde anotaba cosas, como una especie de cuaderno de campo, con apuntes. Y luego nosotros suponemos que lo que él iba a hacer era redactar este diario, pero una redacción posterior, no es el diario del momento. Pero ese diario no se encuentra. Pero lo que sí él publica, es lo que él llamaba páginas del diario. Hojas del diario. De un diario, digamos, un diario inédito, dice. Entonces, el texto de Mochadik es una de estas partes del diario. Después él escribe un texto, que es sobre su experiencia en la isla Shetland del Sur, en la Antártica. Es otra página de ese libro. Después están dos informes que él publica sobre su viaje a los mapuches. Hay dos informes, ¿no?, que según él dice son otras páginas. Entonces, lo que tú tienes, digamos, son hojas sueltas de su diario, en su idea, digamos, lo que él nos cuenta. Y es lo que yo recojo en realidad, porque ese diario de él, digamos, está perdido, o jamás se escribió, o está en alguna parte y nadie sabe dónde está y no se ha registrado. Y aparte de eso, él era muy aficionado a escribir cartas, bueno, como el de la época. Y hay muchas de sus cartas que se publican en los diarios de norteamericanos. Entonces ahí también, el libro en el fondo también recoge 15 cartas que él escribe, o sea, 13 que escribe él y otras 2 que yo agrego que fueron escritas por otros, pero es sobre el mismo viaje. Ese es un poco el material que hay. Esos son 2 informes, porque el de Mochadik no lo quise incluir porque ya es conocido, entonces no tiene mucho sentido. Esos 2 informes están incluidos en el libro, más las cartas. Bueno, ¿y qué idea uno se puede hacer? Ahí en el mismo título del libro, ¿no?, hace mucha referencia al encuentro con los mapuches. La misma portada, como yo decía, hay una imagen ahí que llama bastante la atención. Ahora, sobre la portada, sobre la imagen. Esa imagen no es una imagen del viaje de Reynolds. Esa es una imagen del volcán Antuco, que Reynolds va a recorrer. Pero es una imagen del libro de Peppic, de Edward Peppic, que fue otro viajero, que también fue a Antuco 8 meses antes de Reynolds. O sea, como que uno se imagina que nadie nunca había entrado ahí, pero estamos viendo que llamaba la atención de varios extranjeros. Y sobre todo, ¿por qué? Porque todos estos extranjeros estaban muy influidos por Humboldt. Y Humboldt estaba fascinado con los volcanes. Entonces, ese tema de los volcanes, él lo traspasó, lo transmitió a otra gente que un poco seguía su predicamento, en realidad. Humboldt, hay que pensar que es como el ideólogo de todos estos viajeros de comienzo del siglo XIX. Entonces ahí, por eso esa imagen. Ahora, el título dice cosas claras, como por ejemplo, Viaje olvidado. Nadie sabe de los viajes de Reynolds. Incluso yo revisé la prensa chilena, por si había algún artículo, alguna noticia, algo. Nada. Cero información de Reynolds. Hay información más en la prensa norteamericana, porque él era un personaje entre los norteamericanos. Eso me interesaría saber, porque una cosa es que venga para acá, como que le dan y no le dan paso para meterse en esta zona de frontera, pero de ahí a que lo publiquen en un periódico estadounidense, no sé si era atractivo el tema de alguien que viene por acá como al fin del mundo, o él de por sí ya era como un influencer, vamos a decir, de la época. Te toco una cosa para que tú veas. Él le escribe 5 cartas al cónsul de Estados Unidos en Valparaíso. 5 cartas, donde él le cuenta, como quien le escribe a una persona, como que informándole cómo le fue. Son 5 cartas. Y este cónsul las considera tan interesantes que le escribe al secretario de Estado de Estados Unidos diciéndole que él creía que estas cartas debían ser publicadas en los periódicos. Entonces esas cartas no son cartas que Reynolds envía a los periódicos,
sino son cartas que el cónsul de Estados Unidos en Valparaíso le manda al gobierno de Estados Unidos, secretario de Estado, para que sean publicadas. Y son publicadas en el diario de Washington, el Globe de Washington, que era el diario como casi oficial en ese momento. Y ahí hay publicadas 5 cartas. Y bueno, y Reynolds escribe otras cartas, aparte de esas 5 que le escribía a Hoover. Y yo, bueno, tuve acceso también a unas cartas que están inéditas, digamos, que están en la Princeton University, en archivo, los papeles de Southard, que era el secretario de Marina en esa época, y que se hizo muy amigo de Reynolds. Reynolds le escribe varias cartas a él. Entonces, esas cartas también yo las uso un poco en el libro. Ahora, no tuve acceso a una biografía de Reynolds, que está inédita también en Estados Unidos, escrita, digamos, por Goodrich, que es un investigador y un especialista en Reynolds en Estados Unidos, que son como 800 páginas, digamos. No tuve acceso, no pude revisar, pero es una biografía de Reynolds en general. Así que hay algunas cosas todavía que se pueden encontrar, digamos. Lo que está ahí no es todo lo que hay, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de viajes olvidados por nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Pues de este personaje que no sabíamos que anduvo por acá en aquella época. ¿Por qué estas cartas, dice el cónsul, eran tan fundamentales de que se publicaran en un diario? Porque estaba hablando de un terreno, un territorio súper desconocido. O sea, no era, nadie entraba así como así a ese lugar, digamos. No era fácil. Y yo no estoy seguro de si hay alguien, digamos, desde la época, desde la independencia en adelante, si alguien antes había entrado a ese territorio. Con esta finalidad, digamos, de poco dar a conocer cómo era la vida. Él habla muy bien de los mapuches. ¿Ah? O sea, ¿cómo qué? A ver, mirada, para que nos hagamos una idea. Él dice que son súper buenas cementeras, o sea, sembradíos preciosos, muchos animales, los ve como personas de recursos, etcétera. O sea, no los ve, no tiene esa mirada como negativa, digamos, del mapuche. O sea, al revés, es una mirada muy positiva. Y él dice que lo que en el fondo hace que el mapuche se transforme en un ser, entre comillas, negativo, o sea, borracho y todo eso, dice, es su contacto con los blancos. Dice él, yo, mientras más me alejo de las ciudades, digamos, donde está el hombre blanco, más despiertos encuentro a los indígenas, a los araucanos, dice él. Menos contaminados, más tranquilos, más dueños de sí mismos, no dedicados a otro tipo de cosas. Entonces, él obviamente señala que el impacto de la civilización occidental sobre estos grupos, digamos, ha sido nefasto. Entonces, él tiene una visión, una mirada, digamos, bastante crítica de lo que fue el proceso, digamos así, de ocupación de estos espacios, digamos, y de interacción con la sociedad indígena. Entonces, eso también es una cosa muy interesante. Ahora, él escribe el año 1830, no es un tipo, digamos, de hoy, es un tipo de esa época, pero las cosas que él dice son cuestiones que uno lo encuentra bastante justas, digamos. O sea, él no tiene como intereses respecto de eso, o sea, a él no le interesa hacerse de las tierras de los mapuches, nada. Él trata de dar una especie de representación de lo que está viendo, de la mejor forma posible. Y él tiene, yo creo, una idea romántica también detrás. O sea, es un romántico de todas maneras. Claro, un romántico viajero. De todas maneras, porque él dice, y él habla, digamos, de que a él estos indígenas que él ve, por ejemplo, en la zona de Valdivia, la cordillera, en Villarrica, dice, se parece a los indios de Estados Unidos, que él ve también, digamos, cerca de Nueva York, etcétera, ¿no? Entonces, él tiene esa mirada no sé si la palabra es ingenua, digamos, pero una mirada como romántica de la vida en general, ¿no? Y que en el fondo, para que uno tenga éxito, tiene que trabajar y toda esta cosa protestante completa. Él era miembro de un partido en Estados Unidos político que uno podría decir de izquierda. ¿Ya? O sea, dentro del esquema político de esa época, de los años de 1830. Entonces, de alguna forma él es como uno podría decir progresista. ¿Ah? O sea, y él y sus grandes enemigos, porque tuvo grandes enemigos
en Estados Unidos, era la gente, eran los conservadores, la gente, digamos. Entonces, eso es muy interesante en sus cartas. Sobre todo en las cartas que él escribe al secretario de la Marina, después que ya él no es secretario de la Marina y él tampoco. Entonces, hablando de política, ya no tanto hablando de la Araucanía ni nada, sino hablando de política. En eso es un personaje muy interesante. Y hay mucha gente en Estados Unidos que está escribiendo y que ha escrito sobre él ahora. Entonces, eso también lo hace necesario que nosotros nos preocupemos desde nuestra posición, desde nuestro punto de vista de dónde estamos, por este tipo de personajes. Tremendo descubrimiento, siento yo. ¿Cómo no sabíamos de este señor? ¿Qué hay respecto, no sé si hace descripciones del paisaje, se podría ver cómo ha cambiado, de repente las ciertas costumbres, estoy pensando cosas, no sé, pues como el machitún, no sé. Habla, por ejemplo, hay una ceremonia que a él le sorprende un montón, que es un velorio del angelito. Y eso él no lo ve en territorio mucho, sino lo ve como en el Biobío, un velorio del angelito. Eso a él le pareció una cosa sorprendente, o sea, algo muy raro, muy extraño, y lo relata con mucho detalle, con mucho detalle. Bueno, él más que... él, por ejemplo, cura a un cacique, a un jefe mapuche, con hierbas. Pero él no tenía ningún conocimiento de eso. Pero hace como que sí lo tuviera, para que le permitan ir a Villarrica, donde estaba el fuerte, donde estaban las hierbas que podía curar al cacique. Entonces, él dice, digamos, le dice para que lo dejen ir, que ahí están las hierbas que él tiene que sacar para poder curarlo. Bueno, de hecho, lo increíble es que lo cura de verdad, que se mejora. Ahora probablemente se iba a mejorar igual, digamos, si no necesitaba estas hierbas ni nada. Entonces, eso te lo digo para mostrar un poco cómo era él también. O sea, y que él de alguna forma usaba mecanismos, o medios legales y no tan legales para poder conseguir lo que él quería. O sea, tenía también un tipo ambicioso, tenía deseo de ser alguien, lo que él lo dice. Yo quiero ser alguien recordado, dice. Quiero ser alguien que la gente me recuerde, que diga, Jeremías Rey, sí. Entonces, él quiere, no sé, como dejar un legado, tener algo como, que la gente diga, sí, él dice, por ejemplo, al comienzo, dice, yo sé que no soy importante hoy día, pero mañana lo voy a hacer. Y así, él tiene frases de ese tipo increíbles. Muy, muy increíble. Bueno, estamos hablando hoy día de él. Sí. 200 años después. 200, correcto. 200 años después. Él es yo creo, un personaje interesante de estudiar. De hecho, bueno, su vida ha sido como ficcionada. Tú tienes el libro de Ortega. Claro. Pero hay otros. Hay un francés que escribió la vida de no sé qué, de Jeremías Reynolds. Hay otro que habla de Reynolds y un viaje a la Antártica y un contacto con los platillos voladores y con los extraterrestres. O sea, su vida es tan interesante, o sea, tiene tantas cosas, digamos, que hace posible que tú con esas cosas armes otras cosas, digamos, que no tienen que ver con él. Es su espíritu. Promueve esas cosas. Y después de que se fue de aquí, no sé si le has podido seguir la pista, como siguió viajando por el mundo. No. Su única ambición en ese momento cuando vuelve es que lo nombran naturalista de la próxima expedición que iba a hacer Estados Unidos. Que se hace, que es la expedición de Wilkes, que se hace el año 36, 37, por ahí, 1836, 1837, pero a él lo dejan fuera, lo bajan del barco, porque era un tipo complicado, digamos, como diríamos hoy día, un tipo jodido. Entonces prefirieron dejarlo afuera, y eso le causó, digamos, no sé, yo creo que fue un impacto muy fuerte para él. Y después se dedicó a las leyes, se hizo abogado, empezó a hacer, trabajó una vida más tradicional, digamos. Trabajó como abogado, que se tuvo algunos emprendimientos, etcétera, pero dejó de viajar.
Bueno, este tremendo paso por Chile, ¿no? Yo revisaba algunos de los extractos de las cartas que tú pones en el libro, porque al escuchar lo que tú nos compartes, yo pensaba, o uno se puede imaginar como el tipo solo, caminando, pidiendo caballo, pero él no iba solo, iba también con traductores incluso. Exactamente. O sea, él organizaba sus expediciones, o sea, era imposible hacerlo solo. Él además iba acompañado de otro de los naturalistas de la expedición, el famoso doctor Watson, que no le podía seguir mucho la pista a él, ¿no? Entonces no sé si es un señor real o alguien que inventó Reynolds como compañero de él, no sé. Pero eso yo creo que sí algo de realidad tiene. Y obviamente necesitaba intérpretes, guías, gente que llevara las provisiones, o sea, eran como especies de safari, ¿no? O sea, una imagen así. Había hartas personas, debe haber sido grupos de unos 10 o 12 personas, los que estaban como en esta. No era el sol a caballo, no. Había una producción. De hecho, en Arauco, él no puede conseguirse un intérprete, y por eso no es porque no le hubiesen dado permiso solamente, sino porque no pudo conseguirse un intérprete. Y él dice, qué raro que nadie quiera ser intérprete cuando aquí casi todos hablan el idioma de la tierra. O sea, era porque no querían, porque tenían miedo, claro, tenían susto, qué sé yo, cualquier cosa, pero no era. Entonces, sí, eran incursiones, digamos, que en el fondo tenían una cierta producción, yo diría. Claro, preparación. Claro, no había otra forma de hacerlo tampoco, ¿no? Y él habla, por ejemplo, del paso de los ríos y habla cosas, hay varias. Él le presta mucha atención a ciertos detalles, digamos, que hacen que la lectura de sus cosas sea como entretenida. Eso, porque le presta atención a cosas raras, así, cosas que uno no sé, el color de la piedra, el ángulo de la piedra, que no sé qué, que cómo cae el agua, o sea, cosas, digamos, observaciones sobre, digamos, la naturaleza. Bien interesante. Bueno, sí podemos tener una descripción de esa zona, sí, de esa época que estaba un poco como vetada para la mayoría. En esa época, claro, exactamente, sí. A no ser que fueran así temerarios como el que se atrevieran a hacer y que sobrevivió, logró recorrer y salir de. Sí, él no habla de que haya pasado algunos peligros, digamos, en esta cosa del viaje a los mapuches. No habla de ese tipo de cosas. Cuando estuvo en la Antártida, sí, él ahí tuvo algunas dificultades, pero en general no. Y se han inventado cosas, y eso es lo interesante. Se dijo que él, por ejemplo, había participado en la guerra civil, que apoyando un bando, que había sido jefe de una cuadrilla de mapuche. Todas esas cuestiones son inventos, no hay nada de eso que se pueda rastrear en alguna parte. O sea, son inventos. Y la gente, eso es lo bonito que tiene Reynolds, que hace que la gente se imagine cuestiones y se desate. Porque ese de los platillos voladores y de los extraterrestres ya es desatado. Y en la Antártida, o sea, se mezclan varias cosas y es un personaje muy increíble. A mí me apasionó, digamos, de verdad. Bueno, a nosotros también hemos quedado fascinados con esta historia, así que hay que ir a leer en más detalle tu libro de Jeremías Reynolds en Chile, que estuvo entre 1830 y 1832 recorriendo aquí, sobre todo el sur de nuestro país, esa zona de la frontera que por entonces todavía no era parte de Chile, ese territorio araucano desconocido de alguna manera, o impenetrable, dirán algunos para la época. Daniel, muchísimas gracias por compartir esta historia con nosotros aquí en el programa. Gracias a ustedes por interesarse, digamos, en estos temas que uno piensa de repente que son temas que le interesan a uno, ¿no? Pero uno se da cuenta que no, que al final hay más gente que está interesada. Por ejemplo, Armando Cartes, en el Archivo Nacional, lanza su libro Los viajeros en territorio mapuche, una cosa así. Sí, que esperamos tenerlo aquí próximamente para hablar de eso también. Yo le regalé el libro. Para que él vea así, porque ese es otro más que debería haber incluido ahí, pero al no ser conocido, está en esa lista de combatientes. Ya.
Bueno, no hemos revisado ese libro todavía, pero ya sabemos que Jeremías Reynolds no está en esos viajeros que fueron al territorio mapuche. Vamos a descubrir más adelante en otro de estos episodios que nos cuenta. Perfecto. Daniel, muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.